Hola, nuestro grupo de laboratorio de teoría 1.0 está formado por Carlos Raúl Yejú Valdeón Hidalgo, por José Eduardo Medina, por Rafael Rodríguez Patiño y Xiomara Sichulcevio, la que les habla. Vamos a empezar con el índice que vamos a abarcar como primer punto la introducción que ya se hizo, la presentación de materiales e instrumentos de medición. Como tercer ítem, la demostración de la experiencia. Como cuarto, vamos a mostrar los resultados. Como 5 vamos a responder el cuestionario y como 6 las conclusiones. Pasamos al segundo ítem de presentación de materiales e instrumentos de medición. Para este ítem usamos la regla, la cinta métrica, la regla con precisión 0.1 centímetros e incertidumbre más o menos 0.05 centímetros, la cinta métrica de precisión 1 milímetro e incertidumbre más o menos 0.5 milímetros. También tenemos al transportador como analógico, precisión de 1 grado y certidumbre más o menos 0.5 grados. Y en digital tenemos la aplicación Firefox que hemos utilizado para la precisión 0.01 grados e incertidumbre más o menos 0.01 grados. El reloj de precisión 0 horas 0 minutos y 0,1 segundos. Incertidumbre más o menos 0 horas 0 minutos y 0.5 segundos. El cronómetro de precisión 0 horas 0 minutos 0.01 segundos e incertidumbre más o menos 0 horas 0 minutos y 0.01 segundos. Y el objeto que fue una galleta de peso de 36 gramos. Procederemos a mostrar la demostración de la experiencia, tanto como el coeficiente estático como el coeficiente cinético. Ahora en el cuarto ítem vamos a mostrar los resultados que hemos obtenido de las mediciones. En el experimento del coeficiente estático tenemos la regla, la cinta métrica y los resultados del ángulo por medio del transportador y la aplicación. También se puede visualizar los promedios que hemos obtenido. Siguiendo vamos a mostrar sobre el experimento del coeficiente cinético, tanto la regla como la cinta métrica, el transportador y la aplicación. Y acá, claro, va también el cronómetro y el reloj, sus resultados del tiempo. Y también se puede visualizar los promedios obtenidos, al igual que de la regla. Ahora procederemos a responder el cuestionario. Para obtener el coeficiente estático máximo debemos componer las fuerzas que actúan sobre el bloque con respecto a nuestro eje de coordenadas e igualarlas a cero en ambos ejes, debido a que está en equilibrio y reposo. Para tener una máxima exactitud del valor, hemos repetido el procedimiento unas 3 veces. Descomponemos el peso. La componente en X es igual a mg seno de teta y en Y es igual a mg coseno de teta. Con esto igualamos la sumatoria de fuerzas en X y en Y a 0. En Y sería n menos mg coseno de teta es igual a 0, con lo que nos daría n es igual a mg coseno de teta. Y en X tenemos mg seno de teta menos la fricción es igual a 0. Esto vendría a ser mg seno de teta es igual al coeficiente estático por la normal que nos ha dado mg coseno de teta. Y esto vendría a ser el coeficiente estático seno de teta entre coseno de teta, lo cual es tangente de teta, y esto sería y entre x. Para poder calcular el coeficiente estático, hemos medido 3 veces x y 3 veces y. Esto nos dio un promedio en x de 66,2. Calculamos la desviación estándar, nos daba 0.07. Incertidumbre estándar en x nos daba 0.04. Con esto hallamos x y su incertidumbre absoluta, que sería 66,2 más menos 0,5. Lo mismo hicimos para y, el promedio nos da 20,2, la desviación estándar 0,1, la incertidumbre estándar 0,05 y podemos obtener y con su respectiva incertidumbre absoluta, que vendría a ser 20,2 más menos 0,5. Para obtener el coeficiente estático máximo debemos componer las fuerzas que actúan sobre el bloque con respecto a nuestro eje de coordenadas e igualarlas a 0 en ambos ejes, debido a que está en equilibrio y reposo. Para tener una máxima exactitud del valor,
Hemos repetido el procedimiento unas 3 veces. En la pregunta 2 nos preguntan cuál es el ángulo de inclinación con el cual se obtuvo el coeficiente de rozamiento estático y su respectiva incertidumbre. Debido a que hemos utilizado dos instrumentos, ahora estamos obteniendo dos resultados que varían un poco. Hemos obtenido del primer instrumento de la aplicación tres diferentes ángulos que varían en ciertas cositas. Sus valores certeros los hemos sumado y dividido entre su total de valores para sacar así el promedio. Cada uno de estos se restarán por el promedio y se elevarán al cuadrado. Se sumarán entre sí y se dividirá entre el total menos 1. Todo esto se pondrá en una raíz y así obtendremos la desviación estándar para así poder hallar el error estático. Una vez hallada la desviación estándar, podemos conseguir lo que es la incertidumbre estándar, que es la desviación estándar entre la raíz de la cantidad de ángulos que hemos hecho. Para hallar la incertidumbre total, tenemos que ponerla dentro de una raíz, elevarla al cuadrado y sumarla con el error que nos dan. Y así obtenemos 17.7 más menos 0,7 de ángulo para la aplicación. En el caso del instrumento analógico, el transportador, hemos tenido el mismo resultado tres veces, así que sin importar el procedimiento nos va a seguir dando la misma respuesta, debido a que su promedio es el mismo de cada uno y la resta de estos dan ceros, por ende su desviación estándar es cero, su error relativo es cero y terminaríamos teniendo el mismo resultado que sería 17.5 más menos 0,05. Para obtener el coeficiente de rendimiento cinético, primeramente hallamos la distancia recorrida, que es que va a recorrer el vehículo, que es la distancia horizontal, la distancia vertical, con sus respectivos errores, que nos sale la distancia total con su respectivo error. De esa distancia lo podemos hallar que la velocidad inicial al cuadrado por el tiempo más menos el 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado nos dará la aceleración, ya que hallamos la aceleración que será necesaria para hallar la sumatoria de fuerzas, que es igual a la masa por la aceleración. Y al hallar la sumatoria de fuerzas por la masa por la aceleración, obtendremos que la sumatoria de fuerzas a favor menos las que están en contra es igual a la masa por la aceleración, y de allí se halla el coeficiente cinético. En nuestro ejercicio fueron necesarios dos experimentos para hallar el valor del cinético. El valor de incertidumbre razonable es de 15 segundos. ¿Por qué? Finalmente, uno de los problemas mencionados fue el error, ya que el redondeo, ya que para evitar cifras demasiado pequeñas los redondeamos a la unidad más cercana. Puede ser, por ejemplo, en valores mayores de 5 lo redondeamos al número al que le sigue, pero en casos de menores de 5 se queda con la cifra actual o con su cifra anterior. Ya, eso fue uno de los errores que ya tenemos, y los otros son los errores que tienen los instrumentos y las mediciones ya hechas, y el valor de incertidumbre razonable es de 0.15. Ahora continuaremos con la segunda parte del cuestionario. La primera pregunta, que es ¿qué cambio notaste o fue más fácil o difícil? En el experimento con los instrumentos analógicos y digital, los cambios que notamos fueron los resultados, la precisión de la medida del ángulo y el tiempo. Los instrumentos digitales dieron resultados más exactos o cercanos. Y con los instrumentos digitales fue más fácil con respecto a la medida del ángulo, porque con el analógico tenía que haber una persona que agarre la tabla y otra que mida con el transportador el ángulo. En cambio, con los instrumentos digitales solo con una persona se podía ver el ángulo por medio de la aplicación. Y también para la diferencia que notamos fue con la cinta métrica y la regla, porque la cinta métrica se podía medir de una de largo. En cambio, la regla se tenía que tomar ciertas medidas para unirlas todas, y ahí podría haber un cierto error. Ahora nos piden la precisión y su incertidumbre de nuestros instrumentos utilizados. Hemos utilizado un transportador y una regla. El transportador tiene un grado de precisión y cuando es un dispositivo analógico, su incertidumbre es la mitad, o sea, 0,5 grados. Y al igual que la regla, es un instrumento analógico. La regla tiene 0,1 centímetros y por ende 0,05 de incertidumbre. ¿Cuál es el relativo del coeficiente cinético en ambos cuestionarios sin comparar? ¿Cuál es el que tuvo menos error? ¿Mediante qué instrumentos podemos tener un resultado? Previamente, para esto dividimos en dos instrumentos: los instrumentos digitalizados y los instrumentos analógicos. Los instrumentos digitalizados, tales como ellos son, usamos nosotros la aplicación y el cronómetro y una cinta métrica. Muy bien, al hallar todos estos, nuestro valor salió 0.26 más menos 0.15 de error. Ya, es coeficiente cinético con su respectivo error de los instrumentos digitalizados. Ahora los instrumentos analógicos, su respectivo error es 0.24 más menos 0.16 con error. ¿Cuál es el que tuvo menos error? Fue los instrumentos digitalizados. ¿Mediante qué instrumentos podemos tener un resultado más preciso? Es mediante los instrumentos analógicos. Depende del valor de la fricción cinética
¿Qué otras propiedades o funciones se estructuran? ¿Cómo? ¿De qué depende el valor de la fricción? Depende de la cantidad de materiales en contacto. Ya estos materiales pueden ser tales como vidrio, hielo y todos los materiales que existen. ¿Qué otras propiedades se involucran en el factor? En la acabado de superficies, puede estar pulida o no, la velocidad de la superficie y la temperatura en las cuales se encuentra. ¿Cómo? Debido a estos factores relacionados a la interacción de las partículas entre estas dos superficies, por ejemplo, el mu cinético es muy diferente en los cuerpos. La fricción no siempre realiza un trabajo negativo, también puede realizar un trabajo a favor del movimiento. Tenemos 3 ejemplos para esto. Fricción que existe al caminar entre los pies y el suelo. En el caso de la cinta transportadora, la fricción también ayuda al movimiento. Nuestro último ejemplo es cuando en un auto las llantas necesitan fricción para moverse. Podemos observar que la fricción va a favor del movimiento. Muchas gracias.